Este capítulo es presentado por el libro Corte de Cinta. Al comprarlo pueden ayudarme a seguir creciendo y haciendo estos lindos contenidos. El recorrido 403 sirve a las comunas de La Reina, Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro, usando el eje Larraín y Larrazábal, que prontamente contará con la nueva línea 3 de metro. Comencé este viaje cerca del depósito La Reina de Express, a los pies de los cerros. Me subí en la primera parada del recorrido, al lado de un campo militar en Peñalolén. Tenía el bus para mí solito. La Reina generalmente es sinónimo de barrios acomodados. Sin embargo, el 403 lo primero que hace es meterse a la Villa La Reina. Esta población de los años 60 es un verdadero hito urbano. Fue parte de un proceso de autoconstrucción en conjunto con el municipio. El alcalde Fernando Castillo Velasco y los pobladores construyeron su propia población durante 3 años. Son más de 1.600 casas. Por la zona también está la municipalidad de La Reina. En cuanto a la calle Quillagua, su nombre viene de un oasis de un pueblito que está en medio del desierto de Atacama, el llamado pueblo más seco del mundo. Y tomamos Avenida La Reina. Desde aquí el recorrido es muy directo. Pasamos por la Academia de Guerra y el nuevo Hospital Militar. Ese avión que ven está ahí por el aeródromo Tobalaba. Estamos pasando por uno de sus costados. Esto es el canal San Carlos que une a los ríos Maipo y Mapocho, y la avenida que va a su lado es Tobalaba. Cerca de este lugar estará la estación terminal Fernando Castillo Velasco de la línea 3. Ya vamos llegando a Plaza Egaña, uno de los lugares icónicos de este sector y límite comunal entre Ñuñoa y La Reina. Acá intersectamos con Américo Vespucio, la circunvalación de la ciudad. Es un punto de mucho tráfico, a mí me tocó trabajar en la estación de metro de acá, fue una linda experiencia. Eso aparece en mi libro. En cuanto al mall, se inauguró hace unos años, en 2013. De la plaza no se puede ver mucho porque están trabajando para la línea 3, pero como curiosidad es uno de los pocos paraderos con publicidad de pantallas. Aquí la calle se llama Larrazábal, comuna de Ñuñoa. Ñuñoa es una zona de clase media y clase alta. Tienen altos departamentos y algunas casonas antiguas. Es muy interesante ese mix entre casas y edificios. Esto es el Liceo Experimental Manuel de Salas, uno de los liceos de innovación pedagógica. Y también la Plaza Ñuñoa, lugar de bohemia y varias actividades. Acá vamos llegando a Macul con Larrazábal, una de las paradas más importantes del recorrido. Macul también es llamada aquí como José Pedro Alessandro. En cuanto al interior del bus, este bus articulado es un Marco Polo Gran Viale del año 2005, de los primeros buses de lo que sería el Plan Transantiago. Fue ingresado en octubre de ese año, tiene capacidad para 160 pasajeros, 35 asientos, piso bajo en casi todo el bus y motor central. Una de las razones esgrimidas por Volvo para tener estos chasis en Chile es que los buses tienen que subir pendientes en Santiago. Es más fácil que el bus tire desde adelante a que arrastre la carga desde atrás.
Avenida Berrazábal es una mezcla de sectores residenciales, concesionarios de ventas de autos nuevos o usados y pequeños comercios. La avenida siempre tiene harto tráfico y las horas punta es lento moverse. La construcción de la línea 3 sin duda ayudará a todo este sector. Acá vamos llegando a Vicuña Maquena, donde está el metro de Berrazábal, estación de línea 5, otro importante paradero del recorrido. En esta parte del camino vamos rápido. Vicuña Maquena tiene corredor de transporte público. Siempre que me toca esperar en esta zona, tomo la 403 rumbo al centro porque queda más desocupada en Plaza Italia. Por ahí ven el Hospital del Trabajador, dependiente de la Asociación Chilena de Seguridad. Acá vamos pasando el Museo Benjamín Vicuña Maquena, el cual tiene una pequeña reseña en mi sitio web. Por ahora vamos a acercarnos al sector de Plaza Italia o Plaza Baquedano, en la intersección con la Alameda y Avenida Providencia. Es el principal paradero del recorrido 403 yendo al centro. Acá baja mucha gente, estamos en pleno centro simbólico de la ciudad. No se pudo ver algo de la plaza debido a seguro, pero ya estamos doblando por la Alameda. Lo bueno es que pude mostrar este viraje de día, a diferencia del capítulo del recorrido 516. El GAM es un importante centro cultural. Recibe el nombre de Gabriela Mistral por la gran poetisa que fue premio Nobel. Ella nació y creció en el Valle del Elqui. A un costado ven las faldas del Cerro Santa Lucía, uno de nuestros lindos parques públicos. Es gratis y es muy bonito para caminar. Me gusta mucho este lugar. Si vienen, se les recomiendo mucho ir y subir hasta la cima. En la zona de calle Estado siempre se estacionan buses internacionales. El centro tiene dos grandes paseos peatonales, Estado y Ahumada. Por acá está la estación Universidad de Chile, futura combinación con línea 3. Es un sector muy concurrido. Acá vamos pasando el Banco Estado y veremos nuestro palacio presidencial, La Moneda. A estas alturas ya casi no queda gente en el bus. La 403 dobla por Manuel Rodríguez, la carretera de la Panamericana. Esta zona es lenta, siempre hay harto tráfico. En medio de la autopista está la línea 2 del metro y se alcanza a ver la estación Santa Ana donde acaba el recorrido. Ojalá que hayan disfrutado de este capítulo de Ando en Micro. El 403 es un recorrido que he usado varias veces. Fue genial mostrarlo desde arriba hacia abajo. La conductora era muy simpática y el viaje fue agradable. Recuerden suscribirse, comentar y compartir, además de visitar administraciondetransportes.cl. Muchos saludos para todos y que estén muy bien.